Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de todos los sábados, la cita a la que no fallamos ningún sábado del año, ni vacaciones ni nada, con el vídeo de las 4 claves de la semana: clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercados y clave de varios. Absolutamente fundamental para saber por dónde vamos en este mercado nada fácil y bastante atípico que estamos teniendo ya desde hace tiempo. Pero recuerden, el mercado hace lo que le da la gana y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él. Empezamos a grabar hoy sábado 20 de septiembre a las 9:49 de la mañana, hora española, 2:49 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que estén todos ustedes bien. Aquí pues bastante contentos por la casa, por la visita magnífica de nuestra hija. Ya saben que vino la semana pasada, esta semana hemos estado toda la semana con ella. La verdad es que es una maravilla. Al final la vida son 4 cosas muy fáciles, ¿verdad? Y lo de la familia es lo mejor, sin ningún género de duda. Así que una semana fantástica. Perdón, pero mi problema de cuerdas vocales crónico, como ven, no... Por eso es crónico, ¿no? Porque no se quita y de vez en cuando me da el fallo de voz, pero bueno, ahí sigo, no pasa nada, ya me he acostumbrado. Bueno, pues hemos aprovechado la semana pues en los huecos que he tenido yo de trabajo, porque no es fácil para estar todo lo posible, y ayer pues nos hicimos el ánimo y nos fuimos a hacer una excursión. Yo con todos los aparatos de trabajo por ahí, por supuesto. Una excursión bastante chula. Nos fuimos al Col del Gran San Bernardo. Pasamos por el túnel porque por arriba es una barbaridad. Y estuvimos pues casi todo el día en Italia, la parte de la Italia fronteriza con Suiza. Pues un sitio muy curioso, el Col del Gran San Bernardo, como ya dije ayer en el vídeo de media sesión, pues ya se usaba por los romanos para atravesar los Alpes desde Italia a Suiza, y pues por ahí pues ha pasado mucha gente, como Napoleón con todo su ejército que también pasó por ahí. Y un sitio precioso, y además yo soy un fanático del jamón. Soy un fanático del jamón. Cualquiera que le apetezca, las puertas están abiertas a recibir jamones. Y más aquí en Suiza que no hay. Y fue una excursión jamonera, porque justo detrás de la frontera entre Suiza e Italia hay un pueblo que se llama Saint-Rémy-en-Beauce. Aún tiene nombre francés, porque hay mucha influencia del francés, porque está pegado a la frontera. Que ahí se produce, es el único sitio del mundo donde se produce un prosciutto, el jamón italiano, con denominación de origen, que es una maravilla. A mí me encanta. Se hace con un toque de tomillo, se deja reposar en heno, está entre 12 y 18 meses de curación y es una maravilla. Ya digo, solo se hacen 4.000 jamones al año y solo se produce en ese pueblo, un pueblo que tendrá como 300 y pico habitantes, no tiene más. Y bueno, pues allí que nos fuimos, yo jamonero que soy, y ese en concreto es que lo adoro. Aquí estamos en la tienda. Solo hay un par de tiendas en el pueblo donde venden el jamón y ya está. Y es muy difícil de encontrar. Pues nada, comprando 1 kilo de jamón por persona, que es lo que nos dejan pasar por la frontera suiza. Una maravilla, ¿eh? A 40 euros el kilo. Este jamón en tiendas está tranquilamente a 70-80 euros. Por ahí en el pueblo se vende mejor. Y aquí el plato de jamón que me soplé en una prosciutería que está al lado de la tienda. Lo de las patatas fritas se las puse yo, ¿eh? El plato lo sirvieron así tal cual, como se sirve, sin aceite, sin nada, así el jamón tal cual. Y las patatas fritas que no las puse yo porque me iba a comer unas cuantas. Pero ya ven, me puse morado y encima tengo aquí una tonelada de jamón para seguir comiendo. Si es que es lo que les digo siempre, que la vida es sencilla, no es tan complicada. Pequeñas cosas son las que le dan a uno muchas alegrías. Y nada, pues ya contando la cuenta atrás, un poco tristes porque el lunes se nos va para España de nuevo, que tiene que volver a su trabajo, ya no le quedan más vacaciones. Espero que ustedes también estén pasándolo en familia agradablemente.
De series no he visto gran cosa porque estamos con la familia y bueno, ya volverá el tiempo para las series. Eso sí, pues fútbol, todo lo que he podido. Entre huecos por aquí y por allá, ¿no? Y sigo trabajando, por supuesto, y con un proyecto, entre las muchas cosas que hago, por supuesto, con un proyecto editorial bastante interesante. Vamos a ver si puedo darles productos nuevos. También recordarles que esta semana hemos empezado una línea nueva de vídeo. De momento no veo yo así mucho interés, pero bueno, igual es porque es nuevo. Bueno, si no hay interés, pues lo dejo de hacer. Tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle un poquito más de tiempo. Es una línea nueva donde hablo de muchos temas. Por ejemplo, esta semana he grabado dos vídeos, uno sobre stablecoin, que creo que es muy interesante. Ahí se ve un poco el futuro, por dónde va a venir con las stablecoin. Y es fundamental. Luego hablaremos de esto rápidamente. Vamos un pequeño resumen del vídeo muy brevemente. Y también he hablado de que en Suiza se considera un error de política monetaria eso. Hablo un poco de lo que oigo por aquí, por la plaza financiera suiza, que es una plaza muy neutral, no está con los intereses de la Unión Europea ni con los intereses norteamericanos, y te da visiones frescas de temas de actualidad. Evidentemente, hago los comentarios también mostrando mi opinión. Claro, si lo pongo es porque estoy bastante de acuerdo con las opiniones que estoy mostrando. Lo tienen en una pestaña nueva que se llama Ecos de Finanzas de Suiza. Si hay interés, insisto, mantendré la sección, si no, pues nada, pues lo enfocaré de otra manera. Un poquito de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que en Intefi Escuela de Negocios estamos con la matrícula abierta del máster en Mercados Financieros y Gestión Patrimonial, edición 11. Un máster muy potente, es el mejor programa de la escuela con mucha diferencia, es muy potente porque toca todo. Si alguien se quiere tomar esto en serio, este es el producto. No es el típico máster teórico, aunque tiene certificación universitaria con la Universidad Isabel I, bajo determinados requisitos académicos y demás, si no está nuestro título propio. Bueno, pues es un máster que toca todo. Lo preparé yo y entonces no es el típico máster teórico que todos son rollos, todos son historias. No, aquí está todo práctico, muy práctico, porque se habla de trading, se habla de trading de corto plazo, se habla de price action, se habla de opciones, se habla de largo plazo, se habla de cómo trabajar en fondos, se habla de cómo trabajar en criptos, se habla de cómo trabajar en opciones, en derivados, en acciones, en análisis, en macroeconomía y un módulo nuevo sobre eso. Todo. No se puede salir mejor preparado que con este máster, entonces merece la pena si le quieren echar un vistazo. Y además tiene una pequeña bolsa de trabajo porque es un máster, muy enfocado desde el punto de vista profesional. Así que denle un vistazo porque merece la pena. ¿Y de qué manera? Y va a empezar pues en un par de semanas o algo así. Aún están a tiempo de consultar. En los teléfonos de Intefi les atenderán, les explicarán todo lo que necesiten. Pero más potente que esto yo dudo mucho que haya por ahí para aprender de verdad, para estar en el mercado, no para aprender la curva de no sé qué o la curva de no sé cuántas, que es lo que te van a explicar en la escuela súper prestigiosa de Londres de no sé qué, y luego al final llegas al mercado y dices, ¿y ahora qué hago? No, pues esto es práctico, totalmente práctico. Lo han hecho muchos institucionales, también muchos particulares, y los institucionales han salido encantados porque les servía mucho más para la práctica que otros. Igualmente, si entran en gloversia.com, pues pueden ver también todas las estrategias que seguimos para varias instituciones, y pues algunas de ellas pueden ser interesantes, como por ejemplo lo que sale en primera línea, Gloversia Multimercados Equilibrada, usando una estrategia de hedge fund, 53 subestrategias aplicadas a un universo de unos 10 futuros, estilo hedge fund puro, y además con combinaciones de opciones. Empezó la estrategia a mediados de julio y desde entonces pues está marchando muy bien. Todo lo que hay antes es otra estrategia, no tiene nada que ver, pero está funcionando bastante bien. Igualmente Gloversia Dinámica, que está con una cartera centrada en bonos y empezó en el 2022, ya destacar pues que no ha perdido ningún año desde el 2022, a pesar de que el propio 2022 fue bastante duro. O por ejemplo Gestión Boutique 4, que tiene 5 estrellas Morningstar. Tenemos bastantes productos interesantes a su disposición
en gloversia.com. Sin más historias, nos vamos al mercado y vamos a empezar para intentar expresar cómo está la cosa, porque estamos en un mercado con unas características bastante peculiares y que tenemos que analizar bien, y siempre recordando lo que he dicho en el preámbulo. No se trata de decir el mercado se está equivocando y el que tengo la razón soy yo. Aquí eso importa un bledo. El mercado hace lo que quiere. El mercado puede hacer todas las locuras que quiera o puede hacer todas las cosas sensatas que quiera. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él. Y es evidente que el mercado está en una fase ahora de bastante desconexión de la realidad, pero eso no quita, pues como se ha desconectado el mercado de la realidad, pues ya volverá a la realidad. No, porque te puede machacar por el camino, te puedes perder grandes oportunidades. Hay que aceptar que el mercado se ha desconectado de la realidad y hay que trabajar así. También se desconectó de la realidad el mercado europeo con una economía absolutamente fatal y no paraba de dar máximos. O también se desconectó de la realidad el mercado casi en el año 96-97 y entonces ¿qué teníamos que hacer? ¿Ponernos cortos? Porque siguió subiendo a lo bestia hasta el 2000 donde estalló. Entonces tenemos que ser conscientes de cuándo se desconecta la realidad y cuándo se conecta. Ahora está desconectado completamente, pero esto no quita. Si sigue la tendencia, pues puede seguir. Desde luego hay una cosa que no me gusta mucho, ya lo digo también, aparte de esta desconexión de la realidad, pero que es que da igual, el mercado hace lo que quiere, somos nosotros los que nos tenemos que comprender por qué está haciendo las cosas y actuar en consecuencia, con razón o sin ella. Es que eso da igual, no tiene ninguna importancia. Pero hay una cosa que no me gusta. Primero, se me ha activado el indicador, y hacía tiempo que no se activaba, el indicador de ley de sentimiento contrario de mí mismo, está activado porque es que ahora mismo veo imposible que se caiga en algún momento, por lo tanto debe estar a punto. Debe estar a punto, porque ya digo, es que está activadísimo. Yo pienso que es imposible que esto se caiga. Luego, lo más normal es que estemos muy cerca de algún tipo de corrección, por increíble que parezca en estos momentos. Teniendo en cuenta que la nueva línea de pensamiento del mercado es que una bajada al 0,1% del SP500, y no les estoy exagerando, es considerada como una oportunidad de compra automática. Bueno, pues como digo, con razón o sin ella, pues da igual, que tenga razón o no tenga razón, que esté desconectado, que esté conectado. Lo importante es que hay que adaptarse a eso, que es lo que está ahora de moda. Entonces, parece imposible que esto vaya a bajar, pero por ley de sentimiento contrario de mí mismo, esto no sé. Y luego también no me gusta la euforia desenfrenada que hay entre todos los bancos de inversión, prácticamente sin ninguna excepción. Aquí todo el mundo está hablando de 7.000 a finales de año, de 7.500 para el año que viene. Bueno, den un repaso. En los vídeos de diario vamos diciendo cada día, cada vez que hay alguien que cambia su pronóstico. Y Dios mío, es que es un concurso de ver quién lo pone más alto. Y eso también, por ley de sentimiento contrario, pues muy bueno no es. A corto plazo. Puede que a medio plazo o largo plazo pues sí que tengan razón. No lo sé, pero son tics de advertencia, ¿no? Igualmente se ve mucha euforia en la encuesta que se ha publicado esta semana. Siempre importante, que siempre hay que darle un repaso rápido de los grandes gestores de fondos que recopila Hartnett. Y no, estos que contestan a la encuesta no son precisamente 4 mataos como yo. Estos son nada menos que 165 gestores contestaron a la encuesta, y entre los 165 llevaban cada uno, entre todos, 426.000 millones de dólares. O sea, casi nada, ¿no? Eso da un promedio de que cada uno de estos tipos que contestan a la encuesta tienen 2.600 millones de dólares en promedio en su fondo. O sea, casi nada, ¿no? Entonces, tampoco me hace mucha gracia el consenso brutalmente alcista que tienen. De hecho, tienen el consenso más alcista de la encuesta desde febrero del 2025. Que recordar que después de febrero del 2025 las cosas no fueron muy bien precisamente. Es que esto es bastante indicador de sentimiento contrario lo que hace esta gente. Curiosamente, a pesar de que manejan fondos tan grandes. Los niveles de cash están muy bajos, en 3,9%. Esto es bastante desfavorable. Podemos ver aquí. A ver, no es una cosa decisiva, pero evidentemente pues va mejor cuando tienen mucho dinero para mandar al mercado. Ellos se mueven con un nivel de cash
entre un 8% en un caso extremo, muy pocas veces visto, más bien entre un 6% y un 3,5% como poco. Esas son las horquillas. Cuando tienen más de un 5% y empiezan a meter dinero en el mercado vuela, como pasó en octubre del 2022, pero claro, cuando se mueven por debajo del 4% de cash, tienen mucho menos dinero para meter y esto pues no ayuda mucho. Y está en el 3,9% ahora mismo. Hay mucha euforia entre los grandes gestores también, en general en todos los sitios. Fíjense también en que la asignación a bolsa de los activos que maneja cada fondo, que estos entran en todo, está en máximos de 7 meses y hay una gran subida en el optimismo global, ¿no? Esto da un poco de respeto, está un poco demasiado alto. Francamente, mercado necesita purgarse un poquito para volver a la normalidad, regularizar la sobrecompra en suma, algo totalmente normal, pero que como se considera ocasión de compra con una bajada del 0,1, pues no se termina de dejar, ¿no? Algunas cosas importantes, pues que hay un 30% que esperan 4 bajadas de la Reserva Federal o más. Recuerden que esto se dio antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, o sea que sería 3 bajadas o más a partir de ahora, 2 bajadas o más a partir de ahora, 30%, 29%. A ver, más gráficos interesantes. Bueno, aquí está el esquema un poco de lo que piensan sobre la economía. No hay una diferencia grave tampoco respecto al último mes. 67% esperan un aterrizaje suave, que estamos en ello, está claro. Un 18% esperan un aterrizaje inexistente, por decirlo de alguna manera, o no aterrizaje, y un 10% esperan un aterrizaje duro. Esto es importante también, los riesgos de cola, es decir, qué cosas pueden suceder en el mercado que generen grandes caídas, digamos del 20% o más. La primera, para mí, es la fundamental. La segunda ola, una posible, teórica, hipotética, segunda ola de inflación. Aquí solo se le da por parte de los gestores un 26% de posibilidades. Pero yo diría que de todas las que citan ahí, esta es la más importante. Yo creo que hay más de un 26% de posibilidades. Ese es el peligro. Ahora mismo este es el peligro. Todo el mercado considera que todo es ricitos de oro, el nirvana, ahora lo veremos en algunos artículos, el nirvana, una maravilla, todo es divino de la muerte, pero todo se estropearía si la inflación sube en serio. Todo se iría al garete. Si no es así, difícil va a estar que se le dé la vuelta a la tendencia y que veamos algo más que no sean pues meras correcciones normales que todo mercado alcista tiene. 24% piensan que sería la pérdida de independencia de la Reserva Federal. Ya se ha visto lo que pasa con los que meten ahí a machamartillo por parte del gobierno. Miran cuando se veía el diagrama de puntos en la reunión de la Reserva Federal, bueno, estaba por ahí debajo. No sé si estaba pidiendo 5 bajadas de tipos cuando el que más pedía era un par de bajadas, en fin. La pérdida de la independencia general no le haría ninguna gracia a los grandes gestores. Esta razón también es peligrosa, una subida desordenada en la rentabilidad de los bonos, cosa que no se está produciendo. Ha habido algunas nuevas tensiones en los bonos a 30 años en algunos días a lo largo de la semana, pero los bonos donde de verdad está el meollo de la deuda a largo plazo, que es entre 7 y 10 años, siguen sin sufrir prácticamente nada y está todo en orden. Este peligro por aquí no se ha activado. También una guerra comercial que generara una recesión global, un 12%, y una burbuja en la inteligencia artificial del 11%. Hay una burbuja ya de inteligencia artificial. Yo sé que todo el mundo se enfada cuando digo esto, porque sobre todo los que están largos en inteligencia artificial, nosotros también estamos largos en inteligencia artificial. Pero una cosa es que estés largos porque crees que puedes seguir subiendo y otra cosa es que no te des cuenta de que está en una burbuja. Pero el hecho de que esté en una burbuja no implica que tengas que salir corriendo. También se estaba en una burbuja en el 97 y se pasó 3 años subiendo. Pero está en una burbuja, las valoraciones son excesivas. De acuerdo, se está ganando mucho dinero, Nvidia gana mucho dinero. Eso es una realidad. Nvidia está ganando mucho dinero. Y las empresas en el año 2000 no ganaban tanto dinero, en proporción a lo que subían. Esto es cierto.
Y a este gráfico hay que darle toda la razón, toda. Cisco en el año 2000. Pone el autor del gráfico, esto es una burbuja. Y aquí pone, esto no es una burbuja. Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero realmente sí que tiene razón en la comparación que hace entre la evolución de los beneficios que tenía Cisco en el 2000 y cómo subía la cotización. Está muchísimo más desproporcionado que en Nvidia, que realmente también es un desmadre de subida de cotización de miedo, pero los beneficios es que sí que están subiendo en consonancia a la misma velocidad. No a la misma velocidad, tampoco, que estos gráficos... pero no es lo mismo. También es una burbuja para mí. Pero no es tan burbuja como la del 2000, ¿no? Es evidente, este gráfico es interesante. Hay que dar una vuelta a esto, También. Hay que matizar. Y claro, el CAPEX que se piensa gastar en inteligencia artificial, pues fíjense, esto es otra burbuja. Se está gastando demasiado dinero en inteligencia artificial que aún no es productiva, lo cual no quiere decir que no sea el futuro. Yo apuesto por esto. Saben que soy un fanático del ChatGPT, lo uso todos los días de mi vida a todas horas para cosas personales y para cosas del trabajo, pero todo tiene un límite. De momento, el mercado se piensa seguir gastando, en concreto Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, en los próximos 12 meses se piensa seguir gastando 369.580 millones de dólares en inteligencia artificial. Gastos de capital relacionados con la inteligencia artificial. Pues no parece muy fácil que se vaya a pinchar la burbuja de la inteligencia artificial así de repente, ¿no? Y más teniendo en cuenta que nos aproximamos a estacionalidades bastante buenas de fin de año brevemente. Es que ahora mismo en Navidad, recuerden que nos quedan menos de 15 días, hay que prepararse. Mi hija y mi señora estuvieron esta semana ya comprando cosas de Navidad, porque aquí en Suiza tenemos menos. Eso faltaba, es que estamos ya, hay que prepararse ya. El 1 de octubre recibirán mi tradicional felicitación de Navidad. Bueno, pues no parece que esto se vaya a desvanecer así como así, ¿verdad? ¿A que no? Bueno, pues eso es los riesgos de cola y así más cosas interesantes. Pues sí, esto. ¿Cuál es el trade más concurrido? 42% largos de los 7 magníficos. ¿Qué otro trade podría ser el más concurrido? Es que eso está más claro que el agua. El segundo sería largo de oro. También el oro está muy fuerte, 25%. 14% cortos de dólares. 9% largos de criptos. 5% largos de bonos americanos a 2 años. Vamos a hablar un segundo, y cerramos este gráfico, de ese 14% que están cortos de dólares. Y vuelvo a lo que les decía al principio de ese vídeo que tienen colgado en la nueva sección de Ecos de Finanzas de Suiza, donde hablo de las stablecoins. En pocas palabras, las stablecoins ahora mismo, por ejemplo, Tether, que es muy potente, pues según la ley Genius Act de Estados Unidos, pues ahora tienen que poner ese dólar digital que te dan, un dólar normal por un dólar digital, pues tienen que colateralizarlo con bonos del Tesoro de Estados Unidos para darle solidez y demás. Para darle solidez y para financiar al Tesoro de Estados Unidos, que está de deudas hasta el cuello. Claro, ¿cuál es el tema? Que Tether ya, en este momento, estaría como colateralizando, todos esos dólares digitales que está dando en bonos del Tesoro, ya estaría teniendo más deuda que Alemania. Pero es que si nos cogemos a las previsiones de Citi, podría haber en stablecoin, además de Tether hay otras y habrá más también, podríamos estar hablando de, en el peor de los casos, 500.000 millones de dólares, con lo cual las stablecoins serían las cuartas poseedoras de deuda de Estados Unidos mayores. Pero Citi dice que en un caso intermedio se podría llegar a 1,5 billones de dólares en stablecoins, luego serían
prácticamente los segundos mayores tenedores, o se podría llegar incluso a 2 billones y pico y serían los mayores tenedores de deuda. Esto es muy bueno para Estados Unidos desde el punto de vista de la financiación, es lo que está buscando y puede ser el arma secreta de Donald Trump para financiarse con las stablecoin, pero también tiene unos peligros. Ahí hay unas empresas que son las que están emitiendo las stablecoin, que pueden tener problemas. Esto, ya después de lo que pasó con Terra Luna, ya da un poco de respeto, aunque son métodos totalmente diferentes. Terra Luna era un método algorítmico que no fue bien. Podría haber ido bien, pero no fue bien. Además, luego se vio que el fundador también había cometido irregularidades bastante serias. Pero bueno, nunca se sabe. Puede haber ahí un riesgo de contraparte de las empresas emisoras por Dios sabe qué, con esa deuda enorme, o tener que vender esa deuda, o que haya un pánico de ventas de stablecoin por algún tipo de razón y entonces los colaterales haya que venderlos también y de repente te encuentras con una venta de bonos del tesoro masivas. Tiene estos sus riesgos. Y luego, por otro lado, el linkar una cripto al final a la moneda flat otra vez, o al final si estás con esos colaterales, pues, hasta dónde eso está claro también. Al final están mezclando una cosa nueva con una cosa, la moneda fiduciaria, que es basura. En fin, esto tiene una serie de complejidades que necesitarían de un análisis de gente más experta, pero vamos a quedarnos con el tema positivo de lo de la financiación de la deuda de Estados Unidos, que es muy importante. Pero es que si eso va así, hay mucha gente que dice que eso va a ser alcista para el dólar. Yo creo que es bajista claramente. Bajista claramente para el dólar. Aquí en Suiza lo piensan también, como puse en ese vídeo. Tengamos en cuenta esto, ¿eh? El dólar no lo tiene fácil. Pero qué importantísimo es esto de las stablecoin. Por favor, no le pierdan la pista. Porque como las stablecoin vayan comprando deuda del tesoro a la velocidad que todo parece indicar que van a hacer, es que lo cambia todo. Lo cambia todo absolutamente. Tanto para bien como por el aumento de riesgos. De lo que pueda pasar con la deuda de Estados Unidos y demás. Estemos muy atentos a esa evolución. Y no me fío ya mucho del dólar, ¿eh? Aparte de que por pura lógica los spread entre el euro y el dólar se van a estrechar. Ahora, también les digo una cosa. Si hay algo imprevisible en el mundo, son las divisas. A mí ya me han cazado 400 veces a lo largo de los 40 años que llevo en esto. Cuando te parece que van a hacer una cosa y tienes un montón de argumentos, luego te hacen otra. Tampoco se fíen mucho. Y lo mejor, seguir un sistema, luego hablaremos de nuestro sistema de especulación, cómo va, y ya está. Y no pienses demasiado, ¿eh? Bien, pues volvamos al PDF este que teníamos al principio de Goldman, una vez aclarado que el sentimiento predominante del mercado es ese sentimiento de euforia total, porque se piensa que la economía está mal, pero no lo suficiente como para entrar en recesión. Desde luego los indicadores de PMI no nos indican recesión por el momento por ningún sitio, y son los únicos fiables, porque todos los demás ya saben que están bastante falsificados. Sí, y no soy ninguno de la teoría de la conspiración, es que yo no soy quien lo dice que están falsificados, lo dice Trump, que echó a la calle al que estaba dando el dato de empleo y de IPC porque estaban más falsos que un euro de madera. Entonces, bueno, pues parece ser que no estaba yo tan desencaminado diciendo que están muy maquillados y que están falsificados. Pero en fin, entonces, bueno, pues no parece que haya ninguna recesión, entonces el mercado dice, qué bien, qué ilusión, pues ahora la Reserva Federal me va a bajar los tipos de interés, va a entrar en un ciclo de tipos de interés. Esa fue otra de las claves de la semana, evidentemente, la reunión que tuvimos en la Reserva Federal y que confirmó las expectativas del mercado, pues de que siguen las bajadas, y esto pues le encanta al mercado y le encanta sobre todo, y esto se ve claro que aunque la inteligencia artificial es el núcleo de lo que mueve SP500 y Nasdaq, lo de la Reserva Federal también fue un plus en la subida, pues se ven varias cosas. Ya volveremos al paper. No le hinco el diente al paper. Miren, esto que les decía se ve claro aquí en el Russell de pequeñas compañías,
que tras el tema de la Reserva Federal también subió. Y a este le da igual la inteligencia artificial, que es lo que realmente mueve a SP500 y Nasdaq. Lleva una buena racha y tras la Reserva Federal tuvo una subida muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque las compañías del Russell, a diferencia de las grandes multinacionales del SP500 y Nasdaq, venden casi siempre mercado doméstico. Tan solo un 20% de las ventas de estas pequeñas compañías se producen fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es una muestra clarísima de que sí que se ha tomado bien lo de la Reserva Federal. Bueno, pues dice Goldman que los valores de Estados Unidos definitivamente se quedaron alcistas en la semana y el SP500 estaba subiendo el 1,3 debido al rally que se produjo tras la Reserva Federal. Un rally bastante claro, aunque insisto que a mí me parece que lo que mueve el mercado es la inteligencia artificial, pero esto no sentó mal y se ve muy claro en el siguiente gráfico. Fíjense en el círculo amarillo donde habló Powell y lo que ha pasado después. Toda la subida que finalmente ha tenido el SP500 del 1,2, el Nasdaq del 2,2, el Russell del 2,16 y también del Dow Jones del 1,05%, se produjo tras el discurso de Powell. Luego, aunque la inteligencia artificial sigue siendo la clave del mercado, esta es una clave secundaria que al mercado pues le parece bastante bien, ¿no? El nuevo ciclo de bajada de tipos en el que nos hemos metido. De hecho, por lo tanto, está bien dicho lo que dice aquí Goldman, de que el rally post Reserva Federal pues está claro, ¿no? Dice que lo traduzco con la ayuda del ChatGPT para que no sea más cómodo y más certero. Dice que esta semana ha sido en cierto modo un evento de limpieza para los mercados, ya que se ha superado pues, un conjunto de acontecimientos muy importantes. Reuniones de política monetaria en todo el mundo, no solo de la Reserva Federal, y también pues, ha habido una serie de datos importantes que estaban muy vigilados, ¿no? ¿Qué es lo que se ha aprendido esta semana? 1. Claridad en la Reserva Federal. La Reserva Federal cumplió con lo que estaba previsto y además tanto el comité en la declaración de la Reserva Federal como el presidente Powell en sus comentarios adoptaron un tono más acomodaticio, incluyendo, ojo a esto que es muy importante, recuerdo que esto es de Goldman, un lenguaje muy similar al que usaron en septiembre del 2024 cuando se vio el último recorte y en su discurso de Jackson Hole. El mercado laboral fue identificado como el área clave de preocupación. De hecho, dijeron algo así como que la inflación era transitoria, yo no estoy de acuerdo con eso, y que lo importante ahora era el mercado laboral. Tampoco estoy de acuerdo con esto. Como ven, hoy no estoy de acuerdo con nada. Mercado laboral no está tan preocupante como parece. Y me parece muy interesante a este respecto el enfoque que le da el profesor de la Universidad de Berna de Economía, Pierpaolo Benigno, que se basa en el número de vacantes de empleo, ¿no? Vamos a ver. Se está diciendo mucho, no sé por dónde está esto. Aquí no está. Se está diciendo mucho que hemos pasado a que haya más parados que ofertas de empleo. El dato de Jols. Entonces se dice que eso es un argumento para que esté muy mal, pero es que eso no es así. Normalmente, lo normal, desde el año 2000, es que el ratio entre vacantes de empleo y parados se mueva en el entorno, lo ven aquí, de 0,716. Es decir, que haya bastantes más parados que ofertas de empleo. Y no pasa nada. Cuando hay recesiones, el ratio baja a 0,480. Es decir, prácticamente hay el doble de parados que ofertas de empleo. Y para las épocas en las que no hay recesión, lo normal es que el ratio esté en 0,7. Es decir, que haya bastantes más parados que ofertas de empleo. Por lo tanto, el hecho de que ahora haya un poquitín menos, muy poquito, de ofertas de empleo que de parados, hay unas pocas menos, no es que el empleo se esté deteriorando gravemente, como dice este profesor, lo único que significa es que el mercado que estaba muy sobrecalentado, que no es lo mismo de empleo, es decir, que estaba con demasiados
con demasiadas, presiones de empleo, que lo único que generaban era que se tensaran los salarios y esto perjudicaba a la inflación, se está regularizando y está volviendo a la normalidad. No es que se esté viniendo abajo el mercado laboral, sino que simplemente está volviendo a la normalidad si lo enfocamos desde este punto de vista. Entonces, esta bajada de tipos, desde el punto de vista de este profesor de la Universidad de Berna, sería un error de política monetaria. Aquí en Suiza se dice mucho eso, porque lo que va a hacer es que el empleo que se estaba volviendo a la normalidad, ahora vuelven más estímulos y entonces no se va a completar la regularización de la inflación, porque hay que recordar que los salarios es una parte absolutamente fundamental en la inflación. Si tú no dejas que el mercado de empleo se regularice un poco más, pues entonces estás parándole en la regularización a la inflación. Esta sería la clave, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero en fin, ahora dicen que el mercado laboral es identificado como el área clave de preocupación y ya estamos otra vez con la inflación temporal. La Reserva Federal además no es la única que ha rebajado. Hay que recordar que también el Banco Central de Canadá, que es primo hermano de la Reserva Federal, pues realizó un recorte de 25 puntos básicos también. Se espera que otros bancos centrales en los próximos trimestres bajen más tipos de interés, como el propio Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido. Y también, claro, clave en la semana, el punto número 3, los brotes verdes en inteligencia artificial. Las dudas sobre el costo de la inteligencia artificial han estado presentes en el mercado desde el principio. Durante el verano también crecieron las preocupaciones de que la inteligencia artificial representara una amenaza existencial para el futuro del software, pero no creen que sea el caso como han argumentado en diferentes artículos. Y esta semana han llegado más señales de que la inteligencia artificial no es la muerte del software, ya que una serie de eventos corporativos y jornadas con inversores destacaron cómo las compañías de software están incorporando y desplegando IA para mejorar plataformas y productos existentes. De lo que no dice nada Goldman, ni nadie, es como si no hubiera pasado. Es que fíjense lo que es el mercado. Hace unos meses salió que DeepSeek era capaz de replicar modelos por 4 perras y hubo un desplome brutal de todo el conjunto de inteligencia artificial que costó varias semanas en recuperarse. Y ayer salió exactamente lo mismo y no se hizo ni pastelero caso. De hecho salió que DeepSeek había conseguido el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial por $294.000 de coste, cuando el entrenamiento de modelos similares en Estados Unidos cuesta cientos de millones de dólares. Pero como estamos metidos ahora en la burbuja esta de sentimientos y de euforia en la que estamos metidos, no le hicimos ni caso a esta noticia. Claro, ¿y ahora qué pasa? Pues ya les he puesto 40 veces el gráfico, no se lo voy a volver a poner, ese gráfico en el que se ve que cuando se empiezan a bajar tipos y no hay recesión, el mercado tiende a subir muy fuertemente en 12 meses, y cuando se empieza a bajar tipos y hay recesión, el mercado tiende a bajar fuertemente. Entonces Goldman dice que el mercado tiene muy claro que como no hay recesión, pues históricamente nos vamos a meter en esa dinámica de que cuando se bajan tipos el mercado sube mucho y no va a ser en esta ocasión una excepción. Y dice que sus propios economistas esperan que el Producto Interior Bruto crezca por debajo de lo normal. Eso es un hecho incuestionable, que se ha enfriado la economía, eso es de género tonto negarlo, pero que permanecerá positivo para todo el conjunto del año 2025. Entonces no va a haber recesión y por lo tanto estaríamos en el caso de que sube el mercado cuando se inicia el ciclo de bajadas de tipos. Desde luego de momento no hay ningún signo de que vaya a haber recesión, dentro de que los datos hay que tomárselos como hay que tomárselos porque están muy falsificados, pero los de PMI que están más fiables no lo indican. ¿Y qué puede hacer descarrilar el rally? También lo analizan, ¿no? Bueno, pues el mercado laboral. Lo que no dicen es de qué manera. No sé si quieren decir que el mercado laboral, si de repente empieza a estar bueno, ya se puede pensar que no bajan los tipos de interés, o si que el mercado laboral se deteriore tanto que asuste a los operadores porque piensen que sí que se va a la recesión. No sé, no lo especifican. Dice que también puede ser un problema el que resurjan las tensiones geopolíticas, lo dudo mucho, porque más lío que hay por en Oriente Medio y las tensiones súper peligrosas que está habiendo entre Rusia y compañía, no creo yo que haya más tensión geopolítica. Yo aquí discrepo totalmente. Hay que recordar
que durante la semana hemos tenido numerosos incidentes donde los rusos parece que están tentando o sopesando cuál es la reacción de la OTAN a determinadas acciones. Por ejemplo, ayer 3 aviones rusos parece que sobrevolaron suelo aéreo de Estonia, y Estonia ha pedido el artículo 4 de la OTAN, y ya hay 2 países, Polonia y Estonia, que han pedido el artículo 4 por primera vez en la historia de la OTAN. El artículo 4 es que llaman a consultas porque se sienten amenazados. El 5 es que una potencia extranjera les ha atacado y llaman a toda la OTAN a que les defienda. El 4 es menos peligroso, pero tampoco es muy tranquilizador que digamos. Entonces, no creo yo que las tensiones geopolíticas muevan mucho el mercado, porque no se ha hecho ni caso. Esto sí que lo veo peligroso. Una subida de la inflación, un repunte de la inflación. Ojo. También que el consumidor esté fuerte. Si se viera debilidad podría dar problemas. 70% del Producto Interior Bruto es el consumidor. Y cualquier signo de debilidad que se pudiera ver en la próxima temporada de publicación de resultados. Tampoco tiene mucha pinta de que vayan a ir las cosas por ahí, pero esto podría ser lo que pudiera descarrilar el rally. Aquí tienen las tablas con lo que lleva hecho el mercado en un mes, en un año, a 12 meses vista. Como vemos, el Dow Jones se ha quedado atrás porque tiene menos participación de los 7 magníficos. Sube en el año pues casi la mitad que el S&P 500 y el Nasdaq, que suben bastante más. Yahoo Finance decía hoy en este artículo de Bloomberg pues un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, o sea, es conexión bursátil con la realidad. Pues dice que el nirvana de Wall Street se acerca mientras la Reserva Federal impulsa el repunte del riesgo al estilo de 2021. Al final, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés con el mercado en máximos, lo cual no es un problema. Históricamente he estado demostrando en los vídeos de diario cómo el hecho de que se baje tipo de interés cuando se está en máximos no es un peligro, al contrario. Pero el hecho es que la ha bajado en máximos y con la inflación por encima del 3% la subyacente, por encima del 3%. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Miren, aquí tienen el gráfico de Ryan Detrick. Ya saben que este hombre lo único malo que tiene es que es muy alcista siempre. Le cuesta centrar el tiro a veces, pero bueno. Aquí aparece cuando la Reserva Federal ha bajado tipos y el S&P 500 estaba o en máximos históricos o como mucho a un 2% de máximos históricos. Como vemos, al cabo de un año, en el 100% de las ocasiones el mercado estaba alcista y con un promedio de subida del 13,9%. En un mes y 3 meses no se ve tanto el efecto. A un mes no se sube nada. A 3 meses se sube un 2,3%. Y a 6 meses se sube un 3,4%, que bueno, está bien, pero tampoco es una locura. Pero ya a partir de ahí, además hay bastantes años en los que se falla, ¿no? A un mes se falla mucho, o sea que cuidado, en el primer mes no es tan sencillo el que se suba. Una vez que se bajan los tipos de interés, puede que sea el caso de ahora. Está todo bastante sobrecomprado y pudiera ser que el primer mes pues fuera de corrección. Pero luego ya empiezan a arreglarse las cosas. Salvo, como ven, aquí una excepción muy clara, muy espectacular, 1989-1990. Ahí la cosa no fue nada bien hasta por encima de los 6 meses. Siempre hay excepciones. Pero bueno, en general eso no es un problema. Bueno, entonces, como dice Yahoo, la Reserva Federal echó más leña al fuego. Dice que miedo en retirada y codicia desatada. Bueno, es lo que hay. Estamos así. Dice que la bajada de tipos encendió un fuego bajo el complejo de riesgo con bonos basura y acciones de empresas tecnológicas no rentables avanzando. Aquí ya sube todo. En acciones mundiales máximos históricos, y ojo con esto también, los diferenciales de crédito se han estrechado a niveles vistos por última vez en 98. Es decir, la aversión al riesgo que hay actualmente, eso lo dice ese factor de los diferenciales de crédito estrechándose, no tiene muchos precedentes desde hace muchos años. No hay aversión al riesgo. Se cree que es imposible perder en el mercado.
que no se puede bajar. Bueno, dice que en el gran comercio este de euforia y tal, que se insiste que la lógica actual es más fuerte que la lógica que se esgrimía en burbujas anteriores. En la década del 90 se defendió la burbuja por la productividad de Internet y en el 2000 vino el batacazo y en 2021 pues la lógica era que había tasas de interés cero y que había un aumento del comerciante minorista, dice aquí, del consumo, pues tremendo. Y luego llegó la gran tendencia bajista del 2022. Ahora la lógica aplastante, imposible de rebatir según el mercado y que impide que vaya a haber bajadas, cosa que sucederá tarde o temprano evidentemente, es que el consumidor está inquebrantable a pesar de todo, que haya un auge de la inteligencia artificial que es verdad y una Casa Blanca que se aleja del precipicio arancelario. No tengo yo tan claro que la Casa Blanca se esté alejando del precipicio arancelario, pero bueno, esta narrativa que lleva meses en desarrollo está recompensando apuestas audaces y carteras equilibradas por igual. Es que como sube todo, pues da igual. Suben los activos refugio y suben los activos defensivos y suben los... Aquí sube todo. Euforia total. Y dice, los mercados de valores están alcanzando lo más cercano al nirvana con el crecimiento económico lo suficientemente bueno, pero la Reserva Federal buscando recortar tipos de interés de todos modos, ¿no? Los mercados, dice, tienen un precio para la perfección en un mundo lejos de ser perfecto. Pero esta semana le dio a los mercados de riesgo lo que querían. Fíjense el diferencial de crédito que tienen los bonos IG, es decir, los bonos de grado de inversión. No puede haber una muestra mayor, está aquí en este gráfico a la derecha, no puede haber una muestra mayor de que estamos desmadrados completamente. Y estamos con una nula aversión al riesgo. Nula, cero. Tarde o temprano esto se paga. Pero puede tardar mucho en pasar y mientras no podemos estar despreciando las oportunidades. Esto es muy importante que quede claro. De momento la tendencia es alcista, punto. Vamos a dejarnos de historias. Pero esto nos advierte pues, que estamos pasándonos 3 pueblos ya. Al reducir los costes de endeudamiento, pues los recortes de las tasas de la Fed hacen que sea más barato para las empresas y los hogares gastar, invertir, expandirse, en fin, bueno, esto ya es de básica de economía. Lo que a menudo también es de básica de economía, aumenta los precios y las valoraciones de los activos. Dice que el optimismo se manifiesta por todas partes, en el S&P 500, en el Russell, en los bonos de alto rendimiento, en las materias primas, en todo. Que es una hazaña que no se veía desde el frenesí de inversión de 2021. Les vuelvo a recordar que el 2022 estuvo todo el año bajando y muy duramente. El crecimiento se está desacelerando pero no colapsando, la inflación ha disminuido y encima la Reserva Federal está dispuesta a bajar tipos. Entonces, la historia actual del mercado es que la toma de riesgos no es imprudente sino racional. Nunca acaba así la historia, pero bueno. ¿Se dan cuenta? Es lo que hay. En pocas palabras, todos los nuevos máximos en el mercado alcista deben comprarse, dice el mercado, excepto el último. Y todo lo que necesitas saber como inversor es por qué es el último, dice Dan Greenhouse, economista y jefe de Solus Alternative, a Bloomberg Televisión. Claro, el problema es que a ver quién es el listo que acierta que ese repunte es el último, ¿no? Esa es la pregunta del $1.000.000. Dice que los comerciantes intradiarios que se están envalentonados por la permisividad de Washington, que está claro que está intentando fomentar también una burbuja de activos por el problema de deudas que tiene, que hacen apuestas sin ataduras a los fundamentos económicos. Aquí ya la macro importa un pimiento. El frenesí evoca sombras de 2021. Ahora una energía especulativa que recorre un ecosistema más amplio aún de opciones y de activos digitales, ¿no? Dice que aún así los estrategas de Bank of America argumentan que los temores de burbuja pueden ser prematuros. Un estudio dirigido por Nitin Saxena compara el repunte actual del Nasdaq 100 con la manía total y eufórica que hubo a finales del 90, que acabó tan mal, y encuentra que según qué medidas el mercado está lejos de aquellos extremos eufóricos. Ya hemos mostrado antes un gráfico parecido. Dice que posiblemente haya demasiado gasto en inteligencia artificial, pero que de momento, como estos gastadores se lo pueden permitir, pues nada, pues adelante, ¿no?
También no están pensando que la inflación sea un problema. Yo creo que por aquí viene un error. Pero en fin. Y aquí ven un poco, pues, la cesta de valores que se beneficiarían de una estanflación y como ven no paran de bajar. O sea que el mercado no cree que los tiros vayan por ahí. Hay quien piensa que el mercado se va a decepcionar y que la Reserva Federal no va a recortar tanto como se está descontando y que no hay mucho valor en el mercado crediticio. En fin, como les decía, pues esto es lo que hay, ¿no? Y además hemos visto una capitulación bajista ya total. Es que nadie ve posible que esto vaya a bajar. Y si no, vean este curioso gráfico. Este gráfico es de Wall Street Courier. Y bueno, el de arriba es el SP500 en azul, que no me interesa. Y lo que sí que quiero que se fijen es en la línea roja. Este es un índice que calcula el wallstreetcourier.com del índice de capitulación. Como pueden ver, está en un nivel muy alto. Los bajistas han capitulado por completo. Ya nadie cree que esto pueda bajar. Es lo que les decía antes, yo tampoco. Por eso, por la ley de sentimiento contrario de mí mismo, en fin. Miren, antes les hablaba del Tether y de las stablecoins. Aquí tenía un gráfico que no me acordaba que me lo había dejado en la carpetilla de gráficos. Fíjense los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos. Pues miren ya dónde estaría Tether, casi a la altura de Alemania. Supongan que llega a haber $1 billón como predice Citi en su predicción intermedia en stablecoins. Serían los segundos tenedores de deuda las compañías de stablecoin después de Japón. Y por encima de China. Esto es un pastizal. Fíjense la importancia que puede tener esto, ¿eh? Las stablecoins es algo que tenemos que seguir muy de cerca por esa colateralización a la que la Genius Act está obligando a este tipo de criptos que te dan $1 digital por cada dólar flat que tú les entregas. Otra de las muestras de lo fuerte que está el mercado, pues la tuvimos ayer con el vencimiento de derivados. Finalmente ayer tuvimos vencimiento de derivados trimestral de un tamaño muy considerable, nada más y nada menos que 5 billones y pico de dólares en nominales, y el mercado no se comportó de la manera habitual. La mayoría de trimestres, cuando llega el vencimiento de las 3,5, ya pasó por ejemplo el trimestre anterior, en junio, pues el mercado tiende a tener una corrección que puede ser pequeña, grande o bastante grande. Pero ayer pasó lo contrario, que una vez que pasó el vencimiento se siguió subiendo y en el mercado nocturno, porque el cierre del futuro se hace a las 11 de la noche, pues se siguió subiendo aún. Entonces en Europa sí que se vio una cierta corrección, pero en Estados Unidos no. Entonces hay que ver el lunes. Si el lunes se produce la corrección, estaría dentro de lo normal. Normalmente ya a media sesión del martes la ventana de volatilidad se ha cerrado. Pero si tras el vencimiento se sube, pues una muestra de fortaleza tremenda, porque las posiciones se desestructuran, no es normal, no es habitual, no es fácil. Entonces, para mí, pues es una muestra de fortaleza también bastante importante. Vamos a dar un vistazo ahora a las señales del sistema de trading especulativo que estamos siguiendo y que espero seguir manteniendo durante mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Empezamos por el DAX. Como vemos, el DAX se mueve en lateral desde hace mucho tiempo, desde primeros de mayo. Muy aficionado el DAX y Europa en general a hacer estas cosas. Se acabó lo de hacerlo mejor que Estados Unidos. Y el sistema se llegó a mover con velas por debajo de 40, es decir, muy cerca de activarnos cortos, pero no estoy haciendo ningún caso de ninguna activación de cortos por la sencilla razón de que estamos pegados a la media de 200. Entonces no pienso abrir ningún corto tan pegado a la media de 200. Por lo tanto, descartados todos estos escarceos con el RSI por debajo de 40 y no se nos activa ninguna señal ahora mismo. Estamos
fuera de mercado, por lo tanto. En cuanto al euro, pues tuvimos una vela por encima de 60, pero inmediatamente se ha vuelto a meter por debajo, sigue bastante lateral y por lo tanto no tenemos ninguna señal, sigue cerrado. Los grandes bancos de inversión no paran de dar pronósticos de 1,20, 1,22, 1,25. Desde luego el dólar no parece estar muy fuerte, pero no sé, en divisas hay que ser cautos y hay que mirarse los gráficos. Observen cómo hay un soporte muy importante, por si nos diera alguna señal de cortos. No se puede hacer nada mientras no se pierda esta media de 100, que es el nivel que le está manteniendo en pie. Por lo tanto, cerrados de euros. En el Bitcoin también estamos cerrados, está metido dentro de un movimiento lateral, ha habido alguna vela aislada por encima de 60, pero inmediatamente se vuelve a meter por debajo y por lo tanto pues no se activa ninguna señal, seguimos cerrados. En cuanto al bono americano a 30 años, si recuerdan, teníamos una señal de compra porque se metió por encima de 60 y había roto el máximo, pero la lectura de mercado es imprescindible. Y si recuerdan, la lectura de mercado que hacíamos era que no íbamos a comprar pegados a la banda de Mogilev y mucho menos una banda de Mogilev que llevaba desde el mes de abril constituida. Estas bandas de Mogilev que llevan tanto tiempo constituidas son extremadamente peligrosas y difíciles de pasar a la primera. Y evidentemente, pues esto es lo que ha sucedido, que a las primeras de cambio, pues no ha podido pasar. Así que hemos hecho muy bien en no hacer caso de la señal de compra. No obstante, la señal de compra sigue activada porque aún no ha estado dos velas por debajo de 60. Bueno, sí, ya está, dos velas por debajo de 60 y ahora tendría que perder el mínimo. Si se perdiera el mínimo, pues desactivaría la señal. Por lo tanto, como no está muy claro, lo mejor es permanecer quietos y a la espera, fuera de mercado. Por lectura de mercado, porque por sistema nos habría dado compras por aquí arriba y nos habría hecho daño. En el SP500 sin novedad en el frente, sigue largo larguísimo desde hace tropecientos mil puntos, desde el mes de mayo, y no da ninguna señal de flojear, sigue claramente por encima de 60, sigue totalmente alcista, ya no está muy claro dónde está la resistencia, ahora lo veremos por niveles cuantitativos porque por técnicos ya es imposible ver aquí ninguna resistencia. La banda de Mogilev superior se ha abierto también en el día de ayer. Nada, por largos larguísimos se sigue acumulando puntos. Esta señal está siendo muy buena, por eso este sistema hay que diversificar entre varios productos porque estás cerrado en muchos, en unos están largos, en otros están cortos, pero tarde o temprano hay una gran tendencia en alguno de los productos, la pillas y te compensa con creces y a lo largo del año ya verán cómo podemos tener aquí unos ingresillos bastante decentes, al menos a priori, nunca se sabe, hay años malos también, pero bueno, a priori las grandes tendencias las pillas. En el Nasdaq igual, largos larguísimos, sigue por encima de 60, no hay resistencias claras, pues no hay más que hablar. Lleva también largo desde mayo con una acumulación de ganancias pues tremendas y como a ojo pues lleva como el 13% ganado. En el oro estamos cerrados, si recuerdan, a principios de semana tomamos beneficios en las cercanías de la banda de Mogilev superior porque lo veíamos muy sobrecomprado y colocamos una orden de compra en 3.650 que no se ha ejecutado por los pelos porque se quedó en 3.660, una pena que podríamos haber retomado el largo. De momento seguimos con posible señal de compra en 3.650 y no vamos a volver a entrar salvo que se rompiera la banda de Mogilev. Volvemos a entrar un poquito más arriba de donde nos salimos y no pasa nada. De momento permanece por debajo de donde nos salimos. El petróleo sigue siendo la oveja negra de las posiciones. En esta estamos perdiendo, pero no hay manera. Para salir de los largos le pedimos romper toda esta zona de soportes de aquí. Ahora de momento pues no podemos, así que seguimos dentro, largos, aunque en pérdidas. En Nvidia seguimos cerrados, no nos termina de dar una señal clara de compra, está muy lateral, hay una zona de resistencias un poco complicada y bueno, pues bien cerrados estamos hasta que no salga del lateral. De momento no hay señales cercanas. Hay algunos analistas que están advirtiendo, como McClellan por ejemplo,
que el SP500 está dando divergencias bajistas con Nvidia. Históricamente es muy curioso, pero cuando Nvidia empieza a dar máximos descendentes, si el SP500 continúa dando los ascendentes, cosa que ha pasado bastantes veces, al final es el SP500 el que acaba corrigiendo. Entonces aquí, como vemos, Nvidia está dando máximos descendentes y el SP500, lo tenemos todos en la cabeza, está dando máximos descendentes. Entonces, eso no es muy bueno. Históricamente eso ha dado problemas tarde o temprano para el SP500 porque Nvidia es el mercado y cada vez más. Bueno, caso es que seguimos cerrados en Nvidia. Y por último, el IBEX 35, pues nada, ha tenido dos velas por debajo de 60, pero no ha perdido el mínimo. Bueno, de momento seguimos largos, aunque en cierta observación. Pero bueno, parece que se va a meter otra vez por encima de 60. Si no es así, lo seguiremos observando. Pero de momento seguimos largos, una señal también de bastante duración. Algunos gráficos rápidos para terminar y ya pasar a Harnett. China sigue comprando oro. Estas son las notificaciones oficiales, aunque hay que recordar que China compra mucho oro bajo manga en los mercados fuera over the counter. Pero bueno, los oficiales ya se ve que está comprando y en los fuera de cuentas se está comprando mucho más. Compras masivas de oro de China. Fíjense en este gráfico curioso. Compras de oro de los bancos centrales. Los bancos centrales por primera vez desde 1996 están comprando más oro que bonos. Más oro que bonos. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Los bancos centrales por primera vez desde el 96 compran más oro que bonos. Y como les decía antes, atención a la estacionalidad tremendamente positiva que tiene el Nasdaq, si de por sí ya está bastante caliente en el último trimestre del año. Tiene estacionalidad negativa en la segunda quincena de septiembre, que de momento no se está cumpliendo, pero la que tiene alcista entre octubre, noviembre y diciembre es de muy gran envergadura. Y estamos a punto de entrar ahí, nos quedan semana y media. Bien, pues vamos a terminar como siempre dando un repaso a lo que piensa Michael Harnett, jefe de inversión estratégica de Bank of America, y siempre una visión fresca y diferente del mercado. Nunca se deja llevar por el efecto manada. Su paper de esta semana se titula Lo pequeño es grande. Vamos a ver por qué lo dice. Vamos a traducir para empezar todo lo que él considera filosofía del mercado y el dibujo general de cómo están las cosas. Dice que de momento pues hay algunos recortes arancelarios para que no sean tan altos, que hay recortes de impuestos, recortes de tipos de interés, que en fin, que lo que él detecta pues es una política de Estados Unidos de mantener la máquina caliente, con una economía e índices bursátiles bajo una especie de garantía implícita de demasiado grandes para caer, ¿no? El mayor salto en refinanciación hipotecaria en Estados Unidos desde marzo de 2020 gracias a los menores tipos de interés, lo que indica que la Reserva Federal está recortando en medio de una aceleración. Esto es muy importante, esta frase suelta que hay por aquí, ¿eh? La Reserva Federal está recortando en medio de una aceleración. La mejor operación bursátil en un entorno de crecimiento al alza y rendimientos a la baja. Vamos, algo bastante raro. Cuando se bajan tipos es porque las cosas están mal. Pues según él, dice que es apostar por los sectores sensibles a los bonos, que son los favorecidos por esta situación. Ahora veremos un gráfico que lo va a demostrar. Es decir, pequeñas compañías, porque son más dependientes de los datos domésticos. Rates inmobiliarios, es evidente, cuanto menos tipos de interés, mucho mejor para las hipotecas y para el mundo inmobiliario. Y biotecnología, dice que las pequeñas compañías ya están con una subida del 8% en el año y que van rezagadas frente a las grandes, mientras que las pequeñas compañías en China, atención, suben un 51%, en la Unión Europea un 25% y en Japón un 25%. Por lo tanto, él ve potencial ahí en las pequeñas compañías porque van rezagadas. Bueno, dice Harnett que los bonos están muy favorecidos por lo de la Reserva Federal, evidentemente. Y es que los bonos han mejorado muchísimo en los últimos días. Pero atención, porque aquí hay una clave técnica que hay que repasar sin falta. No podíamos terminar el vídeo de las claves de la semana sin dar esta clave. El 4%, como ven ahí, es donde llegó en el mes de marzo, de abril, mejor dicho. La rentabilidad del bono americano a 10 años llegó al 4% ahí y se paró.
Ahora ha vuelto a llegar otra vez al 4%, es un soporte muy redondo, lo típico de los números redondos de rentabilidad, y ahí se ha vuelto a parar. Y los bonos pues están volviendo a empeorar. Un poco, nada más, están rebotando. Entonces, ese soporte es fundamental. Si los bonos consideran que la situación es lo suficientemente interesante como para romper ese soporte, el potencial de caída que tiene la rentabilidad de los bonos es muy grande. Y aquí, en este tramo de la curva de 10 años, estos son bonos de 7 a 10 años, aunque ponga 10 años, es donde más dinero hay concentrado, y esto sí puede ayudar muchísimo a la economía. Porque ¿dónde estaría entonces el siguiente nivel de soporte? Pues mire, lo tienen ahí, 3,5%. Si se rompe el 4%, que como ven lleva muchísimo tiempo resistiendo, el siguiente nivel de soporte está por aquí. Zona 3,40, 3,50. Y podría llegar, ¿eh? Ojo a este gráfico que es muy importante. Bien, seguimos traduciendo a Hartnett. Dice que la Reserva Federal sigue recortando tipos, mientras que el oro, las criptomonedas, las acciones y el crédito están máximos históricos. Todo sube, lo que hemos visto antes, todo sube. La carga de deuda de Estados Unidos amenaza con forzar un control de curva de rendimientos de los bonos. Esto es muy importante también. Ya saben que esto lo hizo Japón durante muchos años y consiguió parar la subida de rentabilidades. Todo el mundo dice que Trump va a ordenar esto si la cosa se pone fea. Es decir, que no parece que vaya a ser fácil que las rentabilidades de los bonos se escapen por arriba, sino más bien por abajo. Dice que se espera que el dólar estadounidense siga en mercado bajista, pero él tiene una visión positiva de las acciones internacionales. Claro, es que también si el dólar sigue bajando, lo que ganas en la bolsa americana lo pierdes con la devaluación del dólar. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Una persona que invirtiera en francos suizos, ya lo dije la semana pasada, está perdiendo en el año con el S&P 500, porque el franco suizo se ha revaluado tanto sobre el dólar que se te ha comido toda la rentabilidad. También es muy importante, por eso Hartnett insiste tanto en acciones internacionales. Cabe destacar que en Japón, por primera vez en 20 años, el yen y las acciones muestran correlación positiva. Los verdaderos mercados alcistas, según Hartnett, se dan cuando suben simultáneamente la divisa y las acciones. Una reflexión bastante interesante. La gran pintura, el gran dibujo del mercado. La desaprobación de Trump por la inflación es alta, es decir, los que opinan que Trump lo está haciendo mal con la inflación, no en general, es de un 59% de gente que está en contra. O sea que Trump no puede jugar con la inflación. La inflación en los precios de los activos se traslada a inflación en los precios al consumidor. Y el patrimonio en acciones de los hogares ha subido 6 billones de dólares en lo que va de año. Casi nada. Y por lo tanto, una segunda ola inflacionaria, recuerden los riesgos de cola que veían los grandes gestores, que era esto, precisamente. Una segunda ola inflacionaria sería políticamente muy arriesgada antes de las elecciones de medio término de 2026. Por ello, la intervención del gobierno de Estados Unidos para controlar precios en sectores clave para frenar la inflación, como grandes farmacéuticas y grandes compañías de energía, está destinada a continuar y a aumentar. El alza de las facturas de la electricidad hace que las grandes eléctricas sean el próximo sector más vulnerable. Que no les quepa duda de que eso va a suceder. A ver, en Estados Unidos tontos no son. Saben perfectamente el riesgo que corren con la inflación y van a intentar pararla a toda costa. Sobre todo porque en esas elecciones de medio término del año que viene se podría fastidiar el tema político si no se controla la inflación. Su indicador Bullenberg está estable en 6, mientras no llegue a 7,2, 7,3 no tendríamos peligro. Los flujos semanales nos da muy fuertes entradas de dinero en bolsa. De hecho, en Estados Unidos ha sido la mejor semana desde diciembre del 2024, ¿eh? Vamos, la mejor semana del año, 2025, con 68.400 millones de dólares entrando en bolsa. Fíjense la euforia que hay. Es tremendo. 14.300 millones de dólares entrando en bonos, que tampoco está nada mal, pero en criptos, para el tamaño que tiene, 3.800 millones de dólares de entrada es muchísimo dinero. Y lo mismo digo del oro, que para el tamaño que tiene, 2.000 millones de dólares de entrada es muchísimo. O sea, euforia total
y se compra todo, los refugios, lo alternativo, como las criptos, los refugios como el oro, los medio refugios como los bonos, los de riesgo como los valores, todo, euforia total, la liquidez chorrea, nos chorrea a todos por las orejas y el dinero entra donde sea. De cash sale 4.800 millones de dólares. Aquí vuelve a recordar una regla que tiene Hartnett muy interesante y muy bien pensada y que no nos augura nada bueno a largo plazo si la regla se cumple. 87% de las bolsas nacionales del índice MSCI mundial están moviéndose por encima conjuntamente de las medias de 50 y de 200. Entonces, esto significa que las bolsas mundiales están muy sobrecompradas. Es la regla de Bank of America. Cuando se está por encima del 88%. Lo que hay que hacer es vender. Y cuando se está por debajo del 88%, pues comprar. Bueno, está prácticamente ahí. Lo que nos está mostrando, lo que nos está advirtiendo Hartnett, no hay que ser tan radical de comprar y vender en función de esta regla, pero evidentemente lo que nos está diciendo es que la sobrecompra es muy alta. Y eso que acabo de subrayar en azul, lo que quiere decir es que los alcistas no deberían perseguir a los índices, sino a los valores rezagados, que se están quedando rezagados. En suma, él no está recomendando vender en función de esta regla, pero sí está recomendando que no se persiga a los índices porque están demasiado altos y que se busquen a los rezagados. Y ahora da, por último, unas reglas para cómo moverse en burbujas, porque Hartnett dice que estamos en una burbuja. Por fin, alguien tiene la valentía de decirlo, por Dios, que no cuesta tanto, hombre. Lo cual no quiere decir que haya que ponerse corto, simplemente estamos en una burbuja. Aquí pone todas las burbujas importantes que ha habido. Desde la del Mississippi y la Compañía de los Mares del Sur en el siglo XVIII hasta las últimas, ¿no? Bueno, pues y aquí pone todo. Esto lo voy a subir al Twitter para que lo tengan. Voy a ponerlo ya porque luego se me olvida. Ya lo tiene en el Twitter puesto, por si además así también quieren seguir los comentarios que voy poniendo por ahí. Bueno, en función de esta tabla, que la pueden ver con calma, como digo, parando el vídeo o en el Twitter, vamos a ver las reflexiones que él hace para cómo hay que comerciar, cómo hay que hacer trading en una burbuja. Bien, dice que ha habido desde 1910 burbujas bursátiles con una ganancia media de mínimos a máximos del 244% y que terminaron con un PER promedio de 58 veces. Ahora, ahí en nada. Aún no hemos llegado ahí, mucho menos. Y un índice bursátil cotizando un 29% por encima de la media de 200 días. Los 7 magníficos, que son la burbuja que hay ahora, llevan un 223%, estarían a un 20% de la ganancia máxima que suelen tener promedio las burbujas, pero su PER actual es 39 veces, es decir, que aún estaría muy lejos de los extremos promedio que se llegan a alcanzar en las burbujas. Y cotizan un 20% por encima de la media de 200, es decir, aún estarían un 9% le quedaría para llegar a lo normal. En suma, que aún queda recorrido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dice, ir largo en la burbuja. Dice, obvio, ¿no? Dice, las burbujas son cortas y muy concentradas. Por ejemplo, el sector tecnológico subió un 61% en 6 meses, hasta que llegó al punto ya en el que reventó. Mientras que todos los demás sectores del SP500 estaban en negativo. Estrategia Barbell, es decir, burbuja más valor castigado. Dice que las burbujas impulsan el crecimiento económico, lo que a su vez favorece apuestas de valor barato y en dificultades. Dice, por ejemplo, el único mercado que superó al Nasdaq entre octubre del 98 y marzo del 2000, donde fue el burbujón tecnológico, fue Rusia. Hoy valor barato y cíclico Brasil, que cotiza a 9 de PER nada más, Reino Unido cotiza a 13 de PER y energía global a 13 de PER. Dice que también es interesante corto en bonos corporativos de acciones en burbuja, ya que el crédito descuenta antes que la renta variable el deterioro de los balances. Por ejemplo, los bonos corporativos tecnológicos cayeron un 13% entre octubre del 98 y marzo del 2000. Se estaban anticipando al pinchazo de la burbuja.
y los diferenciales se ampliaron a partir de junio del 99. Muy interesante esto, ¿eh? La verdad es que Hartnett se le ocurra una barbaridad. Dice que en 12, Corton Bonus, dice en 12 de las últimas 14 burbujas de activos en los últimos 300 años, los rendimientos de los bonos subieron cuando la inflación de precios de activos se transformó en inflación en el consumo, lo que llevó a una subida de tipos para pinchar la burbuja. Cuidado con esto. Largo en volatilidad, corto en volatilidad de acciones. Las acciones al alza, pues menor VIX, pero los rendimientos al alza, mayor volatilidad en bonos. Esto sería su manual de manejo de burbujas. Un gran trabajo el de Hartnett de esta semana, la verdad, que sí señor, lo ha hecho muy bien. Pues nada más, no les meto más rollo, tienen todo. Recuerden que todo lo que he dicho no son más que mis opiniones, que no son recomendaciones de ningún tipo, todo se hace en plan formativo y que además yo me equivoco muchísimo, así que no me hagan mucho caso ni a mí ni a nadie y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí desde tantos países: España, Estados Unidos, Suiza, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Chile y qué sé yo, seguro que me he dejado alguno por ahí, les ruego que me disculpen. Pero están ustedes por todos los lados y se lo agradezco muchísimo. Seguiremos trabajando duro. Les espero mañana con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos y les recuerdo la nueva sección de Ecos de Finanzas desde Suiza, donde seguiré subiendo cosas interesantes que se comentan aquí en esta plaza financiera. Muy buen fin de semana a todos, les envío afectuosos saludos desde la fresca Suiza. ¿Saben cuál es la máxima para el miércoles que viene, que se da por aquí? Pues aquí la tienen, 6 de máxima y 3 de mínima, así que se acabó el mini verano este que ha habido por aquí y ya nos metemos en el invierno puro y duro. 6 de máxima, 3 de mínima, 7 de máxima, 5 de mínima. Saludos afectuosos desde la fresquita Suiza.